Aquí estamos hoy día 10 de septiembre entre la quinta y la 10ª avenida de Playa del Carmen con la calle 6 en un desarrollo espectacular, Orlando, que me encanta porque lo vamos a grabar de nuevo. Yo creo que es el tercer vídeo que hacemos de este desarrollo. Se llama Ocean View. Es un desarrollo impresionante de departamentos de tipo estudio, de una recámara, de dos recámaras, 85 departamentos y 7 locales comerciales. Solamente estamos a 160 metros del mar, de la playa, 160 metros del mar, al lado de la quinta de la zona, pues diría yo, de la zona centro, la que más movimiento tiene, pero tú vas a tener aquí tu privacidad, vistas al mar desde el roof, y desde la cuarta planta a la sexta tendríamos vistas al mar, ¿es así? Así es. Como tú dirías, 215 pasos. 215 pasos, ¿no? Pasos. Y además lo vas a demostrar con el vuelo de dron que nos va a hacer. Vamos a hacer un vuelo de dron, vais a ver la ubicación del desarrollo, vais a ver lo cercano que está el mar y cómo está el mar el día de hoy, y va a volver otra vez para aquí, y os voy a compartir los renders de este maravilloso desarrollo que os voy a poner ahora mismo, y os quiero explicar algo. El desarrollo en este momento, aunque parezca que está parado, es todo esto que veis a lo lejos. Ahora, desde agosto hasta el mes de diciembre, hacen la preparación para luego ya empezar la obra con los cimientos, la prospección del terreno. Hacen los estudios de mecánica del suelo, Paco, hay que hacer la topografía, hay que revisar todo el subsuelo y que todo esté en orden para luego comenzar la edificación del edificio. Y a partir del día 1 de enero, así aproximadamente, ya va a empezar la construcción del desarrollo para entregarse en el mes de diciembre del año 2026. El chavalote me está regalando unas gafas porque de verdad que el día de hoy aprieta el sol, no, lo que sigue. Nos va a hacer un vuelo que nos va a aclarar muy bien las cosas. Oye, ¿te vienes con nosotros ahora cuando lo levantes para el mar? Sí, ya voy. Venga, pues ya os hemos enseñado dónde está la ubicación. La quinta avenida la tenemos ahí. Vamos a ir andando para que vean el paseo tan corto que vamos a hacer para ir al mar. Ahí está la quinta avenida, como a escasos 50 pasos del chavalón, que fue el que nos contabilizó los pasos. Y un detalle importante, cuando estamos aquí en esta zona de la quinta avenida, que es la calle 6 esta, donde estamos ahora, tenemos este hotelito con esas enredaderas que siempre me ha encantado, se llama Hotel Delfín. Me encantó este hotel porque es único aquí en Playa del Carmen. No sé cómo lo hicieron, pero le quedó espectacular. Vamos a pasar al lado de la quinta, estamos en las 11 y pico de la mañana, el ambiente ahora es muy tranquilo, la gente va mucho al mar o se queda en su departamento, en su rooftop, o se pueden a estudiar o trabajar, o cuando vienen de vacaciones a hacer su tour. Ya estamos en la lo quinta. que hagan falta, ¿no? Pero esta zona de la quinta siempre tiene vida, fijaros, siempre tiene vida. Es impresionante cómo se ve la quinta avenida. Llevamos nada, estamos hablando y llevamos desde allí hasta aquí, hay 60 metros, o 70, ponle, y otros 60 o 70 a la playa, vamos a verlo. Vamos a pasear. Oye, estos departamentos que estamos hablando costan desde el precio más bajo, que está en 3.186.000 pesos. Así es, en precio de lista, pero con método de pago el precio siempre se modifica. Ya cuando quieran preguntarme en privado por métodos de pago, yo les voy a ayudar a escoger un plan convencional, 30, 60, 10, lleva descuento. Quien tiene el dinero de contado 90, 10, se lleva el mayor descuento. Dependiendo, Paco, del método de pago del cliente, es un descuento que le podemos adicionar al precio. Bueno, pues sí, hay unos excelentes descuentos y os vais a quedar sorprendidos de lo que os puede ofrecer aquí Orlando. Hay que recordar algo importante, muy importante. Te estamos ofreciendo el departamento llave en mano. Eso significa que no te vas a gastar ni para poner el papel higiénico, ni las toallas, nada, absolutamente nada. Te lo van a entregar para que tú lo puedas disfrutar o ponerlo en renta, ¿es correcto? Correcto, se entrega con decoraciones, Paco, con los cuadros, con los blancos, las camas, con todo lo que sea necesario para que el departamento empiece a operar un día después de que es entregado al cliente. Bueno, pues ya hemos llegado al mar. Con este paseo que acabamos de dar, tan cortito, el mar el día de hoy está excelente, tranquilo, nada de movimiento en el agua prácticamente. Ahora todavía es una hora que no se ve el mejor color del agua todavía, pero bueno, ya sí, ya se podría decir que sí. Ahora lo vamos a comprobar. Tenéis este beach club que se llama Fusion. En este momento está cerrado, abrirá un poquito más tarde, me imagino. O a lo mejor ya han cerrado, no lo sé. Es uno de los más conocidos aquí en Playa del Carmen. En la noche hacen show de fuego y todo eso aquí, ¿no? Les gusta venir a ver. Pues aquí tenemos la caseta del guardavidas y la bajada a la playa
Y, Están trabajando, recogiendo el sargazo duro, mira. oye, pues llegó el sargazo, qué raro, porque ayer no había ni una gota, ¿eh? Llegó y ahí lo están retirando. Vamos a pasearnos por la playa mientras hablamos de esto. Fijaros lo que hemos andado, no ha sido nada, unos pocos pasos. Aquí hay veces que hay más arena, menos arena, pero te desplazas aquí a la 4 y a la 2 o a lo que es el Parque Fundadores y ya tienes una playa preciosa, ¿no? Preciosa, muy preciosa. La verdad es que la ubicación que tiene Ocean View, Paco, nos da la libertad de poder llegar a todo caminando. Las playas más bonitas, la zona comercial más bonita, los centros comerciales como el Chedraui, que está muy cerca de aquí. Tenemos todo muy a la mano, Paco. Pues yo os digo, Ocean View es un desarrollo aquí en Playa del Carmen, excelente ubicación, no, lo que sigue, vistas al mar muy buenas, inversión segura y más aún porque lo que estáis comprando aquí es un trocito de Playa del Carmen en una ubicación con facilidad de renta y facilidad para ti para poderlo disfrutar cuando tú quieras. Amenidades Vamos a grabar un competitivas poquito también. aquí. Me he sorprendido, esto ya llevábamos meses que no lo veíamos. Ayer estuve yo bañándome en el mar tarde, por la tarde y por la noche, que diga por la tarde y por la mañana. Y esto debe haber llegado esta noche, porque no es normal esto. Y dentro del agua no se ve nada, ¿eh? Fijaros que están aquí. Llegó en la trabajando. noche porque ya no se ve nada, mira. Fíjate tú, no se ve nada adentro. Voy a parar un momento la cámara. La excavadora ya retira su sargazo. Ahí lo va amontonando. Esto es tan raro. Tú te has quedado como yo, ¿no, Orlando? Ya no había nada. No, me he quedado yo sorprendido. Estaba ¿no? Lo que sigue. limpio ayer. Ayer totalmente limpio, no había absolutamente nada. Ahí están haciendo montones. Lo bueno es que si no entra más, esto se retira, lo están retirando en esta mañana y va a quedar impresionante otra vez la playa. A lo mejor si yo vengo esta tarde, digo, pues llega un poquito de sargazo, ¿no? No llegó mucha cantidad, pero es porque la han retirado, porque han hecho su trabajo. Fíjate qué bonito se ve todo hoy, el día de hoy. El color del agua impresionante. En toda esta zona ya lo veis, el arenal que tiene. Estamos al lado de la 6, porque estábamos ahí al ladito, donde está la bandera de México. Ahí es donde estábamos grabando. Donde nos vamos para lo que es el desarrollo. Y luego fijaros lo cerca que estamos del muelle, que te lleva el ferry a Cozumel, a la isla Cozumel. Luego el Parque Fundadores lo tenemos ahí. Total, que la ubicación yo para mí, que es una de las ubicaciones mejores de Playa del Carmen en este momento. Por eso yo en su momento, cuando salió este desarrollo, os dije, tenemos el desarrollo estrella aquí en Playa del Carmen, ¿correcto que sí? Correcto, cumple con todas las características, Paco, que necesitamos para una inversión muy segura. Pues he querido hacer este repaso porque le quiero mandar saluditos a ciertas personas. Había un español que vino hace poquito, me parece que se llama José, ¿no? Sí. José, que tú eres de Barcelona también, yo estaba en Barcelona, tú estabas aquí preguntando con Orlando de este desarrollo. Toda la información, pues ya te puedo dar la garantía de que está impresionante. Tú ya lo has vivido, has estado aquí, tú decides si seguir adelante, si pararte un poquito o no. Yo, desde mi punto de vista, te aconsejo que hagas la inversión. También le quiero dar saludos a José Martín, a Herring y darles el agradecimiento por confiar en nosotros, en nuestro trabajo y que tenéis una excelente inversión en el lugar que acabamos de grabar. Pues estas son las vistas que tenemos. Vistas bonitas, no, lo que sigue. Y os lo digo, a mí el mar, verlo así, me enamora. Yo vengo ahora de estar en España, que son excelentes sus playas también, pero este color del agua no es tan fácil de encontrar allí. Aquí lo tenemos a diario. Y a pesar de que ha llegado algo de sargazo, como veis, lo están retirando rápidamente. Y voy a hacer otras fotos desde este punto, para luego publicarlas en el grupo de Facebook y tengáis toda la información que necesitáis. Orlando, yo con estas vistas me enamoro, no, lo que sigue, pero aparte de eso, el chavalote acaba de hacer un vuelo cortito para enseñaros la ubicación del desarrollo, lo cercano al mar y volver otra vez al desarrollo. ¿Qué más les podemos poner para que estén tranquilos? Los renders, ¿no? Vamos a poner los renders, información, también cualquier duda que tengan, Paco, saben que te pueden contactar y con gusto yo les ayudo a esclarecer cualquier duda. Algunas opciones para protección de su dinero, hay muchas opciones, solamente que nos contacten y yo me encargo de dar la confianza necesaria. Ahora me está recordando que tengo por ahí a un seguidor, creo que se llama Patricio Reyes, creo que se llama así, que me ha contactado esta mañana. Este es uno de los desarrollos que te invito a invertir. Enseguida te voy a pasar la información también, cualquier duda que tengas, aquí estamos para apoyarte. A la orden. Porque una de las cosas que nos pedías era qué seguridad tengo yo de mi inversión aquí en México. Y tú me parece que estás en Chile.
Pues la inversión que tenemos los extranjeros, la seguridad, es que compramos con fideicomiso. El fideicomiso es un gasto que vas a hacer anual de $500 aproximadamente, y por iniciarlo con el banco va a ser de cerca de un poco más de $1000. Pero eso te da la seguridad de que tú puedes invertir en México y que tu departamento siempre está protegido. El tema del fideicomiso ya hemos hecho varios vídeos, yo te lo he resumido así un poquito, digamos que por encima, pero que esa es una protección que tenemos los extranjeros cuando invertimos en México en un suelo que es o cerca del mar, no sé ahora los kilómetros que eran, si eran 60 o algo así, o a 100 kilómetros de la frontera. Mira, ahí tenemos el dron del chavalote. Saludos, una foto, a ver si me ha entendido, foto. No, no me entendió, ya se nos va. Ahí está el dron. Es que el chaval está haciendo dos vuelos de dron, uno que es para lo que es este desarrollo y otro que va a ser para lo que es el día, para que veamos otras zonas de la playa. Voy a parar un poquito, vamos de regreso a donde está el chavalote y seguimos grabando. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Bueno, pues aquí viendo cómo retiran el sargazo, Orlando, no le hemos dicho qué amenidades tiene porque el desarrollo es estupendo, aunque ya lo habrán visto en render. Son muy buenas las amenidades que tenemos, como lavandería, tenemos spa, vamos a contar con locales comerciales ahí en la planta baja, restaurantes que ya están haciendo fila para poder operar ahí, lobby con recepción, seguridad 24 horas, aparcamiento subterráneo, que también es importante para muchas personas, ya que no todo lo cuentan en la zona. Y pues bueno, una de tantas que tenemos ahí, Paco, listas para operar en su momento. Bueno, se ha olvidado lo más importante, gimnasio, la alberca Infinity con alberca vistas al mar, Infinity, área los de camastros, soladero, correcto. Área para que tú te subas a comer allí con tus mesas Eso, y eso. puedes hacer tu trabajo, si quieres hacer también la área de coworking, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, en realidad tenemos todas las amenidades que nos ayudan para competir con todo lo convencional. Y como habrán visto el diseño del desarrollo, el diseño es espectacular, moderno, modernista, muy juvenil. En esa zona se suele alojar pues parejas jóvenes, pero también está preparado para que sean más mayores, eso da igual, pero es un proyecto muy bonito. El set de DJ que va a estar también en la parte de arriba, toda la iluminación de colores que tiene en las sombras del edificio, es una muy buena inversión, es una muy buena idea. Bueno, pues pensamos vamos, en todos los detalles. Vamos por aquí, esta sería la entrada a la calle 6, donde está el Fusion aquí al ladito, el Beach Club. Y bueno, yo espero que este paseo que hemos realizado por la zona donde está el desarrollo, normalmente empezamos a grabar en la oficina. Hoy tenemos un problemita con la conexión de internet y hemos preferido venirnos a hacer el seguimiento desde el mismo desarrollo. Y bueno, pero en la hemos ganado semana mucho. les damos un refresh, un repaso en la pantalla para que puedan ver todo nuevamente. Claro que sí, la semana que viene lo hablamos todo, pero que sepáis que tenéis que contactarnos porque vais a tener unos muy buenos descuentos todavía. Y la plusvalía en este desarrollo la vais a notar los que compren ahora a su entrega. Voy a parar hasta que lleguemos con el chavalote. Orlando, ¿te acuerdas que la última vez que grabamos el desarrollo, cuando grabamos, hicimos vídeos para TikTok, para Instagram, Tenemos varios para clips. redes sociales, Sí, claro. un vídeo cortito resumiendo lo que estábamos hablando? ¿Qué te parece si lo ponemos y se lo recordamos aquí? Para que lo vean, me parece buena idea. Pues ahí os dejamos también ese vídeo cortito de 1 minuto y medio, ahora que vamos a pasar por la Quinta Avenida, porque lo que estábamos hablando con esa ilusión se mantiene, no, lo que sigue. Y aquí pasando otra vez por la Quinta Avenida, os ponemos ese vídeo cortito que subimos a las redes sociales de vez en cuando. Venga, ahí va el vídeo. Te presento, os envío. Te presento una estupenda preventa aquí en Playa del Carmen, se podría decir que es la estrella. 85 departamentos a 160 metros del mar, aquí con Orlando. Así es, 7 locales comerciales abajo, Paco, que nos garantizan también esa zona comercial a un costado de la Quinta y la 10. Increíble, nos vamos para allá. Bueno, ya lo estáis viendo, esta es la ubicación, excelente ubicación, al lado de la Quinta Avenida, a 215 pasos de la playa, al lado de la 10ª Avenida, y aquí en el desarrollo vamos a tener lavandería, spa, aparcamiento subterráneo, lobby, vamos a tener gimnasio, vamos a tener un room maravilloso con vistas al mar y posibilidades desde la 4ª planta de vistas al mar de los departamentos, increíble. Correcto, va a constar de estudios equipados y amueblados, llave en mano, ni papel de baño tienen que meterle, departamentos de 1 recámara y 2 habitaciones, Paco. Y esos estudios maravillosos, porque van desde 30 metros cuadrados, que son los más pequeños y muy poquitos, hasta 50 metros cuadrados, que son excelentes por el tamaño que tiene y al ser entrega en mano, llave con todo incluido. Todo incluido.
Yo creo que se debe el desarrollo. Aquí delante de lo que va a ser el desarrollo, el lugar, la ubicación, que es la 10ª avenida, la calle 6 y la 5ª avenida. Yo me voy a despedir de aquí de Orlando, pero la semana que viene queremos grabar también en Tulum algún que otro desarrollo que de verdad que está muy bueno también, ¿no? Hay muy buenas opciones en Tulum ahorita a un precio muy excelente. Ahí vamos a darle muy buenas noticias la siguiente semana. Venga, pues un gusto estar contigo. Gracias, y Paco, como siempre. sudando, que parece... Tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Venga, hasta luego. Chao. Orlando con la motito, qué bueno. Oye, chaval, Dime. has hecho 2 vuelos de dron, uno del desarrollo y otro de la playa normal, que luego lo vamos a subir, qué bueno. Sí, de hecho del desarrollo se ve que iba un momento por la quinta y luego me metí al mar, estuvo bonito. Oye, ¿no te ha sorprendido que hubiera sargazo? Un poquito, pero dentro del agua no estaba mal, no había No, sargazo, dentro del agua no había nada de nada. ¿no? Entonces se pusieron las pilas ahora en recoger todo el sargazo y yo creo que no creo que vaya a haber más. O sea, yo creo que sí cuando llegue, pero no ahora. Bueno, dile a tu cliente, a Harbin, mándale saludos, felicitaciones, como es debido, por su inversión, que tú también trabajas aquí con Orlando, lo que pasa es que yo llevo el trato con Orlando desde el principio. Sí, no, pues me pongo un poco al pendiente de él, por ejemplo, en sus pagos. Él quiso hacer pagos bimestrales, entonces yo sabía que ya en sus fechas tenía que pagarlo. No le dije nada, porque me comentaron de que ya ese tema lo hace en administración, claro. Pero como que sí me quise preocupar un poco, decir, bueno, espero y le manden que lo tiene que hacer el pago, ¿no? El envío, el mensaje. Sí, son recordatorios que a veces los clientes agradecen porque ellos tienen sus negocios, a veces se les olvida unos días y bueno, las empresas ya sabéis, con el tema de los pagos mensuales, trimestrales o trimestrales, que a veces también se dan, pues se nos va esa fecha. Pues sí. Pero Pues- bueno, en dado caso, lo bueno es que te notifican de que tienes que hacer el pago, te lo notifican con anterioridad para que tú estés al pendiente, ¿no? Y lo puedas hacer pues bien tus pagos. Bueno, pues ya nos despedimos de aquí de Ocean View, nos vamos a ir para casa a ver si nos ponemos el bañador y vamos a ver cómo están las playas por otra zona y vamos a darnos el baño porque el día de hoy es de verdad que hace calor, ¿eh? Sí, me estaba quemando la espalda, ya. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en la 38, las 2:30 de la tarde. Hemos bajado aquí por un tema de trabajo ahora mismo. Me quería ir a la playa. Y bueno, quiero grabaros por aquí. Hay un cenote, a ver si puedo pasar un momentito a verlo. Aquí en el AMAT 38, ¿puedo grabarlo? ¿Puedo pasar? Gracias. Aquí en el AMAT 38 tenéis un cenotito muy bonito. Buen restaurante para comer. Buenas tardes. Hola. Y tenéis aquí la parte donde están las tortugas, aquí abajo. Ahí veo que hay 3, una encima de otra. Y es muy bonito, la verdad. Esto en plena ciudad queda muy bien. Por aquí en paseo para ir a la tienda de ropa. Yo mismo muy chido con Hasta él, luego. o sea, me llevo contigo. Tenéis que aprender a ver. Y nos vamos a ir al que está enfrente. Hasta luego. Ahí está el chavalote atendiendo por teléfono. Aquí tenemos otro, pequeñito, también hay tortugas, bastante buenas. Fíjate qué enredadera más chula tenemos ahí. Ahí justo aquí abajo tenemos una grande. 2, hay otra más allí. Y una caseta que tiene que haber por aquí de ¿cómo se dice? De los duendes estos que tenemos por aquí. A luces, pero no la veo. Ah, sí, está ahí la caseta, ahí ya, cada vez más escondida con las enredaderas, es esa. Y bueno, y aquí hay locales muy buenos para comer, como la Cueva del Chango, la que tenemos aquí enfrente. El chavalote que sigue ahí, a ver si nos vuela el dron, a lo mejor nos vuela el dron luego más tarde, pero ya hizo un vuelo esta mañana. Y la Cueva del Chango lo tenemos aquí al ladito. Justo aquí está la entrada. Y la residencia es un desarrollo que todavía tenemos opciones de poder comprar y de invertir aquí en esta zona. Este restaurante la verdad que es muy bueno, está muy bien.
Y de lunes a sábado de 8 de la mañana a 11 de la noche. Los domingos de 8 a 2 de la madrugada. Muy recomendable. Bueno, Fernando, aquí estoy delante de la residencia. A ver si un día de estos hago una visita. Y ojalá vengas pronto y estemos ahí compartiendo en el roof. Maravilloso roof con vistas al mar excelentes. La Quinta Avenida está aquí al ladito. Y aquí justo ir a la playa por esta avenida tan bonita, 300 metros andando que se recorren de maravilla porque la temperatura es más baja aquí. Tenemos estas sombras que nos hacen sentir más frescos con los árboles. Hoy es un día de bastante calor, bastante humedad. Aquí tenéis otro buen restaurante, el Piola, diferente porque aquí la Cueva Chango es comida yucateca. Y el Piola viene a ser comida tipo italiana. Bueno, nos vamos a ir aquí a la 38, mejor dicho. Vamos a grabar un poquito el mar, me voy a dar un baño rápido y me voy a trabajar un poquito también. Ya os digo, esto de bañarme en el mar me va estupendamente. Y ahí lo intento hacer. Aquí es fácil de aparcar, así que creo que vamos a aparcar bien rápido y nos vamos a ir a la playa. Bueno, pues aquí entrando a la 38 me he olvidado quitarme las gafas. Ahora voy a dejarlas en el auto. Bueno, pues vamos a ver cómo está el mar aquí. La sorpresa de esta mañana es que había mucho sargazo ahí en la 4, que es raro que ocurriera eso. Aquí el mar no se ve con sargazo ninguno. En la orilla hay montones, pero son de otros días. Ya veis que este sargazo no es de ahora. Este sargazo lleva ya aquí, pues yo creo que más de una semana. Y en la orilla no se ve nada. Aquí parece ser que no llegó nada de sargazo. Para que veáis lo raro que es, porque estamos a 2 kilómetros solamente de distancia, ¿no? La arena en la playa está divina y el mar se ve espectacular. Me voy a dar el bañito, voy a hacer unas fotos y me voy a trabajar. Le he preguntado al guardavidas si llegó algo de sargazo aquí. Me dice, bueno, muy poquito, esta mañana un poquito. Digo, pues no tiene nada que ver con lo que había en la 4 esta mañana. Ya lo veis que aquí lo que hay en la orilla es viejo. Este sargazo no es de hoy. Esto es viejo. Si hubiera llegado hoy, esto estaría de color verde clarito. Bueno, me voy a dar el bañito aquí dentro, vamos a disfrutarlo. Está un poquito más movido el mar que esta mañana, pero es normal. A partir de las 3, 4 de la tarde así está. Siempre, normalmente siempre está así. Bueno, pues esto del mar no hay quien lo entienda a veces, ¿sabéis? No hay un libro escrito. Por más años que vivo aquí en playa, hay cosas que siempre te van a sorprender. No hay un librillo escrito. Ya veis qué agua más bonita, qué preciosidad. Ese es un trocito de sargazo que va flotando ya medio, pues ya también es viejo ese. Y no me voy a mojar la cabeza, y me la quiero mojar, pero no me la voy a mojar porque ahora voy a grabar. Voy a ir a las oficinas de aquí al lado, donde trabajaba antes Alex. Y quiero grabar un desarrollo que no lo voy a sacar para mañana, lo sacaré para otro día. Un desarrollo nuevo que hay en Playa del Carmen. Lo que pasa es que la información de momento es mínima todavía. Tenemos ubicación, tenemos qué quiere el proyecto, qué quiere ofrecer. Se puede hacer apartado. La ubicación es excelente, tiene vistas al mar, muy buenas. Y eso es lo que puedo comentar ahora. Tiene nombre también el desarrollo, se llama Zoe. Y está pues pasado la Juárez, la siguiente calle prácticamente por la 15, como si fuéramos para Plaza Sofía, en una de las esquinas. Y delante lo que tiene es el centro comercial Paseo del Carmen. Por lo tanto, las vistas que tenemos desde lo que es el roof, maravillosas. Encima hay una escuela al ladito. No hay problemas con las vistas al mar, no hay ningún problema. La ubicación también es excelente porque sales del Adeo y estás a nada, 4 minutos andando. El Parque Fundadores lo tenemos a 5 minutos también andando. Eso lo vamos a hablar luego en el vídeo, ¿no?
Y yo aquí ahora pues adelantando un poquito y siempre intentando llevaros la máxima información de los desarrollos que tenemos por aquí, las novedades. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
¿Listo para hacer la inversión de tu vida? Descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Pues ahora quería comentar algo que sucede a veces y es muy habitual. Por ejemplo, yo esta mañana he salido por la mañana, he ido a esa zona y luego vengo por aquí por la tarde a esta otra zona. Estamos en la misma población, hay una distancia de 2 kilómetros. Como si hubiera venido aquí por la mañana temprano en el otro sitio. Ahora voy por la tarde y ya no encuentro nada de Sargazo porque lo han recogido. Y si te dicen llegó Sargazo a Playa del Carmen, te van a decir ese youtuber está mintiendo. Está mintiendo porque yo estuve en la playa a las 4, no había absolutamente nada. Pues lógico. ¿Quién va a pensar que lo han recogido y encima en el agua no ves nada, ni una gota? Fíjate, en el agua no hay nada de Sargazo. Entonces eso a veces cuando subo las fotos al grupo de Facebook me han llegado a decir que es mentira. Y yo digo, ¿para qué tengo que mentir? Encima lo que pasó un tiempo fue que yo decidí no hablar, no poner comentarios, solamente poner el lugar donde hago la foto, el día y la hora que estoy tomando la foto. ¿Y por qué ponía la hora? Por ese motivo que estábamos hablando ahora. Porque si yo pongo que la foto la he hecho a las 3 de la tarde, pues me viene una persona que a las 11 de la mañana, ahí no había nada de eso que se ve. Que el mar estaba diferente, que eso es mentira, que eso no es la 38, por ejemplo. Son cosas de estas del mar que yo que vivo aquí y no lo entiendo, me sorprende, siempre me va a sorprender. Tengo ganas de meter la cabeza debajo del agua, porque a mí me cambia mucho el carácter para bien el mar cuando me mojo al 100%. Aún así me están ayudando mucho, todavía estamos con el jet lag ese. Esta noche me he despertado como 4 veces y se me ha hecho larga la noche, no sé por qué, porque no he dormido nada bien. Pero bueno, ahí estamos todavía intentando adaptarnos al día a día de aquí. Pero es normal eso que ocurra, Suerte tuvimos de hacer el viaje de completo, llegar aquí y tener ya la cama para dormir. Eso nos ayudó mucho a que no nos afectara demasiado. Lo que sí que he notado a cambio del día de hoy al de ayer es que hoy sí que hace mucha humedad. Ayer hacía humedad pero no tanta como hoy. Hoy sin hacer nada estás parado en la calle, en la sombra y estás sudando. Imagínate si te paras al sol. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas regulares el vivir aquí. Y yo me quedo con lo bueno siempre que puedo y las regulares pues a pasarlas lo mejor posible. Y saludos a todos los que estáis ahí, los que nos acompañáis en el canal, muchas gracias por apoyarnos. Pues gracias a vosotros yo grabo a diario, sigo haciendo mi día a día, sigo enseñando la forma de vida que llevo y si a alguien le da idea de cómo hacer la suya o lo necesita, porque hay algo que es importante que contar para que cuando os pase, pues no penséis que sois los únicos que os pasa. Yo creo que todas las personas tenemos épocas de nuestra vida que estamos lanzados, contentos, explosivos, joviales, yo qué sé, felices en todos los aspectos porque sabemos lo que queremos hacer en nuestra vida, y hay otras épocas de la vida, el por qué no se sabe, que pues te sientes un poco perdido, ya no sabes qué quieres hacer aquí en tu vida, no sabes qué camino seguir, perdiste un trabajo de toda la vida y ahora no sabes qué hacer, o te viene una enfermedad y no sabes cómo resolverlo, o un divorcio, o yo qué sé, cualquier tema, cualquier cosa. Pues hay que irse adaptando siempre, no existe esto para siempre, no existe. Entonces tienes que tener mucha fuerza de voluntad en tu cerebro, de decir voy a buscar la parte buena de lo que ocurra para salir adelante, porque si miras lo malo no vas a encontrar salida nunca. Entonces en los momentos que estés que no sabes qué hacer en la vida, simplemente no te la compliques,
Aguántalo, come, duerme, estudia, ilusiónate con algo, haz ejercicio, haz lo que puedas hacer dentro de cómo estés. Y luego ya las respuestas te irán viniendo. Por lo menos es el mensaje que quiero transmitir, porque perjudicarte no te va a perjudicar, ayudarte sí. Bueno, pues ya me voy a salir, que el chavalote me está esperando en el coche y yo tengo una reunión que hacer ahora, que no la voy a grabar para ponerla en este vídeo, pero bueno. El mar está excelente, ya lo veis, qué colores, qué preciosidad. Este azul turquesa lo estaba extrañando todos los días allí, cuando estaba en España. Es que cuando vienes de vuelta del viaje, si ya apreciabas el lugar, más lo aprecias ahora. Me voy a hacer una foto aquí saliendo. Pues a pesar de que es la 38, que normalmente hay gente aquí, que hay gente, está muy tranquila la 38. Para la temporada que estamos a 1 de septiembre, pero bueno, ya sabéis que los meses más fuertes de aquí son desde, digamos, finales de noviembre hasta marzo aproximadamente. Esos son los más fuertes, se podría decir. Ya nos despedimos de la playa. Espero que el ratito que hemos estado hayáis sentido que también os dais vuestro baño y os sentís cómodos como yo. Grabo la cámara, ya me iba a ir para trabajar en lo que tenemos que hacer, pero aquí tenemos a Jesús que nos acompaña. Jesús Sabino de Monterrey, ¿no? Vámonos para aquí por si pasa un coche, ¿te parece? Gracias por saludarme, gracias por venir a contarme que ves los vídeos que te gustan, ¿no? Todos. Bueno, me perdió los de estos días que vi. ¿Qué parte es la que te gusta más de lo que grabo y qué es lo que te gusta menos? Para tener las dos versiones. De lo que grabas de todas las playas. Sí. Incluso lo que están lloviendo y todo eso. Y de la muebles o los... Sí, de los desarrollos. Desarrollos también, porque... Te gusta verlo, observarlo. Porque ves los precios, sobre todo, la distancia. Y también te sientes que ya conoces playa muy bien. ¿Llevas viniendo mucho por aquí? No, yo vengo de paseo. Me vine 7 días ahorita. ¿A 7 días? Voy. ¿Pero ya anteriormente había venido? Sí. Ah, qué bueno. Unos 6 veces. Sí, meses. Pero siempre nunca se habían separado. Nunca. Y siempre. Estabas mirando a ver si te encontrabas. Yo me acuerdo, pongo el video Paco y empieza. Vamos llegando, mamita. Sí. O vamos llegando a 38, casi por lograr. O se van al gimnasio con Dayana y el que pone el dron. Y todo bien padre. Y tenemos la ilusión de que ya lo veamos, fíjate. Qué bueno pues conocerte, de verdad. Me da mucho gusto. Igualmente. Cuando mi esposa se llama Lupita Tamés, okay. También me la saludé para ver el video. Pues saludos a las cosas que estará por ahí tomando el sol, ¿no? Ahora, sí. Disfrutando. No, pues mucho gusto conocerte. Nada, nos vemos otro día. Bye. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir ahora sí a trabajar un poco. Bueno, pues ya terminé de hacer lo que estaba haciendo. Ahí habéis visto un arbolito en medio, otro arbolito por aquí. Nos vamos a tomar el café a casa y luego nos vamos a ir al gimnasio. Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde. Acabo de dejar a Adriana en el gym. Me voy a dar una vuelta, el chavalote está en casa, trabajando. Y vamos a ver qué tal está la quinta. Allí está muy tranquila. Los restaurantes ya lo veis, todavía no hay mucha gente. Vamos a ir para aquí a la derecha. Ya el calor tan grande que tenemos esta mañana me parece que se ha calmado un poco. Más bien la humedad. Pero bueno, muy relajado la tarde por aquí. Es una zona bastante tranquila. No me había fijado en estos anuncios que están poniendo ahí. Estos son nuevos, ¿eh?
Buen lugar para hacerse una foto en la quinta. Buen lugar este. Bueno, saludos Patricio Rojas de Chile, que acabamos de hablar hace un ratito por el WhatsApp. Cualquier cosa que necesites, no dudes en contactarme, igual como a todos los que están en el canal. Siempre hay alguna pregunta que te causa duda. Y si sabes la respuesta o te puedo ayudar, aquí estamos para ello. Bueno, vamos a llegar aquí. Hoy va a ser un recorrido un poquito más corto que ayer. Hoy no ha llovido. Hoy no ha llovido nada, ni esta mañana ni esta tarde. ¿Cuál es la emergencia que se está oyendo? Una alarma, mejor dicho. Pues está muy tranquilo, ¿eh? De bajar y mueve en México. Si no ocurre nada raro, mañana tengo previsto acercarme a Explore, a disfrutar el día allí. Me quiero pasar por aquí para que demos un vistazo también a lo que por aquí tienen a la venta. Y luego me voy a meter por la Quinta Alegría y vamos a salir a la Quinta Avenida. Luego nos vamos a meter por ahí. Y pues imagínate que estás por aquí paseando y alguna cosa que te llama la atención. Por ejemplo, la mamá de Alex quería un sombrero de esto para montar a caballo. Empanadas calientitas. Y ahora sí, ahora voy a entrar por esta parte a la Quinta Alegría. Esta es la salida del aparcamiento. Bueno, quería grabaros aquí dentro, pero es que hay música puesta y me va a perjudicar. Bueno, paró la música un poco, pero aún así, qué bonito lo de los paraguas aquí arriba. Eso sí, los paraguas estos, ponerlos en un sitio que no corra el aire, está bien. Los pusieron allí en la playa de Pelícano y duró una semana, no duró más. Vamos por el gimnasio. Otro buen lugar para que hagáis la foto de recuerdo. Bueno, y yo a punto ya de ir adentro al gimnasio a ver si agarramos la forma y mejoramos el cuerpo un poquito. Ya sabéis que hacer ejercicio también te mejora el estado de ánimo, no solamente el físico, sino también el estado de ánimo, es muy importante.
Hoy se oye más música que ayer. Si os fijáis, voy cortando de vez en cuando por ese motivo. Ayer casi no tuve que parar el vídeo, pero ya veis que hoy sí. Estoy a punto de llegar al gimnasio, a la esquina. Y ya prácticamente terminando de grabar el día de hoy. Ya empezaron su clase, creo. Están a punto. Ahí tengo a Adriana. Aquí con Nacho, qué bueno, saluditos. Bueno, pues nos vamos ya para casita. Y hasta mañana. Por ahí vendrá Adriana ahora. Allí, está en el coche esperándome. Ni me había dado cuenta que había salido. Ese hombre se nos va con las maletas del bañador. Así está. Bueno, lo he pillado ya tarde.